doctor Miguel Ángel Pertierra, que ahora mismo va a hacer su ponencia aquí con todos nosotros. Él es médico especializado en otorrinolaringología y es verdad que en su tiempo libre él preferentemente investiga el proceso de muerte y de, sobre todo, las famosas ECM, que son las experiencias cercanas a la muerte. Además de ser nombrado malagueño ilustre, es autor de 2 libros y sobre todo lleva realizadas más de 200 publicaciones científicas en simposios y revistas nacionales. Él también ha participado en programas muy importantes de televisión. La ponencia suya se llama Existe la muerte. Así que a partir de ahora, Miguel Ángel, todo un honor que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Todo un a ti. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Acércatelo más. ¿Ahora? ¿Sí? No, si no va a reverberar mucho. Pues nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Carmen por la... sí, pero la primera es precisamente la entrada de la charla, así que si no... Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Carmen por la invitación, siempre un placer visitar estas tierras del Levante. Elche, la verdad es que los palmerales que tenéis es una maravilla, con el picudo rojo más maravilla, que lo que podáis mantener. Por eso digo que es todavía más maravilla, porque allí en el sur sí tenemos todavía el picudo rojo y nos cortamos las venas aquellos que tenemos. Pues nosotros tenemos una palmerita que no llega ni a 1 metro, pero le echamos tiempo, le echamos tiempo. Por un par de charlas lo tenemos a por lo menos a 2 metros. Bueno, yo soy la parte científica, la parte, voy a decir, más escéptica, pero nunca negacionista. Hoy lo hablaba en el almuerzo, que quizás no sea malo ser escéptico. Ser negacionista es negar la evidencia. La parte de investigación que muchas veces uno realiza y que comparte con los demás compañeros, con el mundo en general. Hoy en día se puede obtener información de todo tipo. Intentamos que sea lo más fidedigna, lo más verídica posible. Pues creo que hay un poquito de acople, ¿verdad? Vamos a ver si así, echando un poquito para atrás, y si no igual con la ganancia, o si no me pongo el micro de mano. Pues como digo, podemos saber o conocer si pueda existir o no ese proceso de muerte. El fallecimiento existe, eso sí que lo aseguro. O sea, nuestro cuerpo tiene un relojito de arena. Nacemos, reloj para abajo, uno con más granito, otro con menos granito, otro se le rompe el cristal y se quedan sin granito, otro viene alguien y le rompe el cristal y se queda sin granito, pero el fallecimiento existe. El tema es si existe la muerte, si nuestro yo, nuestra esencia, nuestro ser, perdura o no perdura. Entonces, yo decía existe la muerte y se lo comentaba a Carmen. Pongo ahí 2 interrogaciones y 1 interjección. Yo voy a intentar contaros, pues, investigaciones propias, investigaciones ajenas, también, pues, alguna peliculilla os contaré para que la veáis, no voy a contar ninguna película de ciencia ficción ni nada. Pero el tema es qué ocurre con la muerte. ¿Existe o no existe? Ya digo, el fallecimiento lo aseguro. Desgraciadamente, el fallecimiento os aseguro que existe. Y antes de nada, seguro que vais a poner más de uno alguna de estas caras. Más tarde o más temprano, alguno pone esta cara. O de sueño, o de interés, o de a mí me da igual, o ya veremos. Escoged la cara, que creo que no queda ninguna. La primera que tenía yo cuando me he tenido que tomar un cafelito era la de arriba de la izquierda. No porque la charla anterior fuese, que todo lo contrario, ha sido súper interesante, sino que le entra uno el sopor aquí del cansancio y bueno, esa es la cara que tenía. Pero voy a intentar ser la cara de la segunda o sea, la última de la medio a la derecha, que es esa cara de atención, a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, voy a intentar contar qué es la muerte, qué ocurre y si tenemos alguna prueba. Lo primero, si yo os preguntase si existe o qué definiríais por la muerte,
Pues, ¿qué me diríais vosotros? ¿Alguna de estas cosas? El fin de la vida, como he contado, creo. Uy, me he ido a... el láser debe estar por alguna parte. ¡Ay! El fin de la vida. ¿Continuamos o no? Ya veremos. La parada cardiorrespiratoria no reversible, o sea, cuando a alguien se le para el corazón y no se puede revertir, ¿es muerte? Ahora lo veremos, que no, eso tampoco es definición de muerte. ¿El electroencefalograma plano? Tampoco. ¿El cese de actividad celular? En parte. Porque... ¿cómo lo definiríamos? Que antes era, llegaba el médico, le pone un espejito en la cara, o una vela, yo lo del espejito lo he visto, eso, ponía un espejito y si no echaba aire, ¡hala! Parte de defunción y ya está. Pensemos que en el siglo XIX uno de los miedos más grandes que había es la tapefobia o tapefofobia, que era el miedo a ser enterrado vivo. Por ejemplo, George Washington tenía la tapefofobia, y aquella frase de salvados por la campana es porque muchos, y de hecho hoy en día incluso ponen móviles en algunos nichos, en algunas tumbas, para móviles con conexión exterior, porque si no tienen conexión exterior, muchas veces en locales no tenemos conexión, pero era el 99% de conexión que tenemos, pero ya digo, en locales no tenemos esa conexión, en un nicho, en una tumba, menos. Pero ¿qué ocurría? Que en el siglo XIX no tenían móviles, entonces lo que ponían era una campanita atada al dedo gordo de la mano o al dedo gordo del pie. Si movía el dedo gordo, sonaba la campana. Lo que ocurría es que a veces, en países sobre todo del norte, que había mucho viento, pues la campana solía sonar. Entonces más de uno lo levantaban. Bueno, podríamos hablar de la tapefofobia o tapefobia, lo que no está escrito. Pero bueno, hoy en día ninguna de esas definiciones sería quizás la última, si lo dejamos con tiempo, porque pensemos que a partir de los 5 minutos, a mí me enseñaron en medicina, y aquí hay médicos, las neuronas empiezan a destruirse, por lo cual, a partir de 5 minutos sería el cese de actividad celular, destrucción de actividad celular. Pero a lo mejor hay que reconvertirse, y ahora os explicaré por qué. Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a ir un poquito a la historia, y a mí me gusta, y esto lo voy a pasar rapidito. Vámonos a Egipto. El libro egipcio de los muertos, el libro de Ani, muchos de lo conocéis. Aquí está el señor, normalmente era un noble, porque si no, no tenían estos papiros, cerca de la realeza. Está con el dios Anubis. Aquí pesa la pluma de Mat y el corazón. Y aquí hay un ser, mitad cocodrilo, mitad hipopótamo, mitad algo, que es el dios Sobek. Si la pluma pesa más que el corazón, que este señor se diese comido por el señor Sobek, por el dios Sobek. Si el corazón pesa más que la pluma, que se diese comido por el corazón Sobek, por lo cual el hombre no es un alma pura. Si la pluma pesa más que el corazón, significa que el hombre es un alma pura, y entonces el dios Sobek lo deja pasar, llega Osiris, Horus, y al final pues va a los cielos con todos los psicopompos y todo lo demás, y es parte de la cultura. Estamos hablando 2500 años antes de nuestra era, unos 4500 años, ya digo, entre ellos el papiro de Ani. Pero bueno, vámonos a la Grecia clásica. Esto ellos pensaban que era el más allá. La Tierra o el Sol en el centro, había el Empirio, había un montón de cosas, y desde Platón, en el siglo III antes de nuestra era, habla, como alguna vez, aquellos que me hayan escuchado alguna vez habrán escuchado el mito de Alcino, pues un señor pues que lo tiraron a la tumba en una guerra de los Pánfilos, de Panfilia, es un pueblo de la zona de Turquía, entre Grecia y Turquía, y estuvo varios días entre los muertos. De ello él vuelve entre los muertos y cuenta lo que ha ocurrido. Es la primera vez que se recoge lo que es una historia de experiencia cercana a la muerte. Si nos vamos a Oriente, pues contamos el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, que es un libro que se escribió pues hace 1000 y pico de años, aunque se pasó a escritura hace 800 años,
y se tradujo en 1900 y algo, porque lo que hacía era la transformación del cuerpo físico en espíritu, en esencia, pero a través de la audición. Es un tema, por eso ellos están con el tema de los mantras, del Om, que habéis escuchado siempre en Oriente, y cuando vayáis a Oriente veréis que en lo que nosotros entendemos como cultura, ellos es otra cosa distinta. Ellos creen en la reencarnación como algo habitual y normal. Nosotros muchas veces nos cuesta trabajo ese conocimiento, aunque creo que fue en el concilio de Trento, de Nicea, donde creemos los cristianos la reencarnación y posteriormente dijeron que no se creía, como ocurre en muchos concilios. Pero bueno, eso son cosas de historia. Pero si nos vamos a la historia, pues de nuestro... Ahí está. Este cuadro del Bosco, Jerónimo Bosch, el pintor, lo habéis visto, yo casi todas las charlas lo pongo porque me encanta. De hecho, me mandaron hace unos meses un libro y me dicen, te voy a mandar me mandan una postal, a ver si conoce, y a ver, muy bonita, además dedicada y demás, dice, a ver si conoce este cuadro. Lo llamé a la persona que me lo mandó, digo, me suena. Esto se encuentra en el Palacio Ducal de Venecia, una cosita así, unos 90 centímetros, y lo que cuenta es el infierno, estos seres que van volando hacia ese entre limbo y cielo. Estos seres, veis que ya hay seres al lado y el túnel. 1503, 1505, cuando este señor, Jerónimo Bosch, el que yo recomiendo a aquel que vayáis por Madrid, porque aquel que vaya por Venecia, evidentemente ver esto, si es que está en exposición, hay veces que sí o veces que no, o cuando vayáis a Madrid, el Jardín de la Delicia o el Escorial, que tiene muchos cuadros del Bosco, que muy poca gente lo sabe, pero en las paredes están colgados muchísimos cuadros del Bosco, porque a fin de cuentas era la casa del rey Felipe II. Y después un señor, que algunos los conoceréis y otros no, es Swedenborg, físico, matemático, sueco, siglo XVII, XVIII, más del XVIII, que a los 56 años pues pasó del escepticismo, negacionismo más grande a la creencia o a pensar de que existe una vida después de esta vida. Bueno, cuenta una serie de historias de que ve a un ser que entra en su casa, no vamos a entrar ahí, pero es la forma de la transformación como ya en el siglo XVII, siglo XVIII, en Suecia, además lo tienen como un personaje allí en Estocolmo, donde este hombre, aparte de ser inventor, bueno, era como el hombre del Renacimiento, pues genera esta idea de experiencia cercana a la muerte y de que existe un más allá. Pero, pues, una de las cosas importantes que se han dicho aquí son las visiones de familiares, visiones de los moribundos. Lo contaremos en varias ocasiones, y muchas veces hablan del segundo, o la segunda persona que hablaremos ahora. Pero este señor Hislop, muy poquitas personas lo conocen, 1907, unos 20 años antes del señor que os voy a poner ahora, habla en el artículo y describe visiones de los moribundos. O sea, las personas que van a morir muchas veces hablan de familiares. Aquella persona que haya acompañado a personas que fallecen, sean familiares o no, van a escuchar pues que vienen a recogerlo, le avisan familiares, incluso familiares le dan algún mensaje. Pues este señor Hislop, ya en 1907, pues nos habla de las personas fallecidas alrededor que se encuentran. Pero no solamente Hislop, que ya lo publica, sino este señor, que os voy a poner ahora, que a algunos os sonará el libro, en Visiones desde la muerte o más allá de la muerte, o Visiones desde el lecho de muerte. Se puede encontrar en internet gratuitamente, porque este libro se publicó, si la palabra censura no la inventaron hace 50, ni 60, ni 70, sino este señor, miembro de la Real Academia de Ciencia, pero de Irlanda, no le permitieron en vida, miembro de la Real Academia de Ciencia de Irlanda, no le permitieron en vida de publicar este libro. Este libro es un libro póstumo. Este hombre, Sir William Barrett, Fletcher Barrett, fallece en 1925 y el libro se publica en 1926. Y habla igual que Hislop, visiones del lecho de muerte.
él se dedica a cuidar a su mujer, que tiene una enfermedad muy grave, y lo que ocurre es que la mujer empieza a ver seres que le acompañan, pero él, como puede hablar Raymond Moody también, tiene esa experiencia cercana a la muerte compartida, empieza a ver también esos seres. Y él piensa, bueno, se me habrá ido la cabeza, o como decimos allí en el sur, la meolla. No, todo lo contrario, empieza a investigar casos y empieza a ver que personas que están en el lecho de muerte, pensemos que estamos hablando de 1925, cuando este hombre muere, pero la investigación es mucho anterior. Él empieza a ver que hay personas que en el lecho de muerte empiezan a ver familiares, y que cada uno, incluso aquellos que pierdan un familiar o estén en un entorno sanitario o que estén en un entorno y vean que alguien fallece, veréis como en más de una ocasión pues aparecen esos familiares. Bueno, seguimos. Os decía que una persona, parada cardiorrespiratoria, 5 minutos empiezan a destruirse las neuronas. ¿Os acordáis de ese versículo? Y no vamos a entrar en religión, creo que de San Juan, de Lázaro, levántate y anda. Pues, ¿cómo se podía llamar en la ciencia? Pues fenómeno de Lázaro. ¿Qué es el fenómeno de Lázaro? Pues un señor llamado Lincoln, que ahora os lo pongo, pues os comento. Esto fue una leyenda urbana hasta que en 1982 este finlandés, pues jefe de urgencia del hospital de Helsinki, pues describe un caso de una mujer de 65 años porque tiene un infarto, tiene una parada cardiorrespiratoria, le intentan reanimar y ya cuando ya no tienen nada que hacer, ella dice, mira, esto ya no es reanimable. El hombre además cuenta la historia que está rellenando ya los papeles. Cuando alguien fallece en una urgencia, se rellenan los papeles para que la morgue, el enterrador pueda llevárselo, empieza a firmar papeles a hora de la defunción, tal hora como en las películas, pero un poco más tétrico. Y ahora resulta que después de 20 minutos la señora vuelve a la vida. Automáticamente, espontáneamente, el corazón empieza a funcionar, se despierta, la señora es dada de alta a la semana y fallece 3 meses después. Pero es que hemos dicho que la destrucción celular neuronal es a los 5 minutos, pero es que la señora está sin secuela. Pero claro, diréis, ¿esto es un caso excepcional? Pues no, fijaros la cantidad de casos que os pongo. Me voy a poner las gafas porque si no nos veo los casos. Mira, aquí hay un caso a los 15 minutos. Hay un caso, que a ver si lo puedo ver, que a los 33 minutos. A los 20 minutos este que os he comentado. Hay otros casos que os pongo por ahí que a los 33 minutos. Pero ojo, muchos se van, son 60 y tantos casos que se han recogido en la literatura científica. Esto es un artículo científico, esto no es alguien que haya dicho, bueno, yo voy a recoger casos. Estos son todos hospitales, causa de muerte, estamos hablando no parada cardiorrespiratoria, sino que ya se empieza a firmar el acta de defunción, solamente en hospitales. Hay casos que incluso se ha hablado de casos de personas que han estado horas, días, incluso en ese estado que yo no sé si llamarle letargo, llamarle hibernación o cómo llamarle, pero vuelven otra vez a la vida y ojo, sin secuela. Por lo cual, si el corazón no funciona, el electroencefalograma plano y vuelve otra vez a la vida, la definición de muerte ya se nos ha venido totalmente abajo. Bueno, y eso decía, esto ocurre pues siempre en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Inglaterra. No, aquí tenemos 2 casos recogidos oficialmente. Un tercero nos los contó un médico de urgencia, 112 061, no sé lo que funciona aquí en Elche, el médico que lleva la UCI móvil. Y os voy a contar primero el caso. Este hombre lo conocemos en un congreso y me dice, yo soy médico del 061, voy a la casa de un chico con una sobredosis de heroína. El chico, pues lo reanimamos. Un 061, un 112 es como un hospital pero en pequeñito, lo reaniman, le dan los chispazos como en las películas, masaje cardíaco.
llaman al juzgado, porque cuando hay una muerte de ese tipo hay que esperar que venga el juez para levantar cadáver, llama al juzgado, lleva al secretario de juzgado, y cuando llega el secretario de juzgado le tenían puestos los electrodos, los chupones que le llamamos nosotros. Este chico empieza otra vez a funcionarle el corazón. Se lo llevan al hospital y fallece en el hospital. Pero bueno, ojo, estamos hablando de personas muy batalladas con los casos de urgencia. No estamos hablando de hospitales grandísimos. Por ejemplo, es el del Hospital Virgen Macarena, en Sevilla. En Sevilla hay dos hospitales grandes, uno el Virgen del Rocío, otro el Virgen Macarena. Pues en este caso, como ve un autor que se llama Casille, pues por una intervención quirúrgica hay una disociación electromecánica. Significa que la electricidad, el corazón, habéis visto que hace una serie de rayitas, pues esas rayitas van de un tipo y las contracciones del corazón va a otro. Eso significa que al final el corazón se va a parar. Le hacen una reanimación cardiopulmonar, 40 minutos, nada, cuando ya ven que no hay nada que hacer, a los 2-3 minutos vuelve otra vez y fallece 18 días después. O sea que es un caso puro de fenómeno de Lázaro. Y hay un segundo caso, en Cádiz también. No sabemos si Cádiz es endémico de fenómenos de Lázaro, pero en el hospital Puerta del Mar, el hospital más grande que hay en Cádiz. Aquellos que conozcan Cádiz, cuando se entra por el puente nuevo vais a encontrar el hospital a la derecha. Pues resulta que en este caso, pues un paciente con un problema respiratorio se le reagudiza, o sea, se pone peor, le intentan reanimar, pierde el pulso, y bueno, igual se lo fallece a los 12 después. Esto ocurre en el domicilio, normalmente cuando un paciente pues fallece, vuelvo a decir, levantamiento de cadáver, si no se lleva al hospital, pero en este caso, ya digo, dos casos, uno con 18 días y otro en 12 días. Incluso hay casos, que lo que os he puesto ahí, que el paciente no se muere, se morirá cuando le toque, pero que se han ido incluso casos de aneurisma que han tenido parada cardiorrespiratoria de 8, 10, 12 minutos sin secuela y que se han ido a su casa. Bueno, y ahora el doble giro. ¿Habéis visto la película Línea Mortal? Julia Roberts. A mí me gusta la versión de Julia Roberts, Las otras más modernas, hay 3 o 4. Pues eso lo contaré un poquito después, pero ¿y si hiciésemos lo de Línea Mortal? ¿Os acordáis la película? O la remito sucintamente. Un grupo de estudiantes de medicina produce una parada cardiorrespiratoria y después ven lo que ocurre en ese momento de la muerte y después lo revierten. Ciencia ficción, ¿verdad? No. Uy, le he vuelto a dar al botón. Pues no. El autor, Peter Reid, pues, y otro autor más, quieren hacer eso. La unidad siempre desgraciadamente la Universidad de Tucson, Arizona, pues quieren hacer eso. ¿Creéis que es posible? Después lo cuento. Vámonos a otra parte. ¿Qué quería hacer esto? ¿Os acordáis 2019, una chica de 34 años en el Pirineo catalán de Girona, Audrey Marsh, profesora de inglés, que se fue con el marido al Pirineo con una chaquetita y de pronto le coge una tormenta? Pues esta chica sufre una hipotermia severa, una tormenta, el marido llama, una historia, bueno, al final la persona está con parada cardiorrespiratoria, o sea, muerta. Llegan los de la urgencia con el helicóptero, parece una película, se lo llevan a Valdebrón y utilizan un sistema que se llama ECMO. ECMO es un sistema que va recalentando poquito a poquito a la persona y cuando llega a los 30-32 grados le pegan un chispazo y a ver qué pasa. Es un sistema, yo lo cuento así, pero el sistema es ultra complicado y la verdad es que afinar mucho. Pues Audrey Marsh, lo que pasa es que a los 2 días está hablando en la televisión de que no le pasa absolutamente nada, 6 horas en parada cardiorrespiratoria, o sea, muerta, y que ella, pues, lo único que se acuerda que tenía mucho frío, porque además hay una escala que no vamos a entrar, la escala suiza de hipotermia, que empieza a decir que al principio tú tienes mucho frío, después ya el frío se te pasa, empieza con sueño, incluso hay un efecto paradójico,
no sé si conocéis el caso del Paso Díaz Love, que se quitaron la ropa y que por el frío, cuando hay mucho frío, incluso hay personas que se produce de esa vasoconstricción, después se produce lo último, una vasodilatación, y lo que tiene es calor. En este caso Audrey March es que simplemente se desconectó, empezó con el frío y da sueño y se murió, literalmente se murió. Pues la revivieron en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Pero bueno, ¿esto nada más que un caso puntual? Pues no. ¿Quién puede tener más experiencia? Pues evidentemente, pues diríamos, pues los que viven al norte, los canadienses, los noruegos, los finlandeses, los rusos, los siberianos, ¿no? Donde hace más frío. Pues sí, hay un hospital que le llaman el hospital, ahora os lo pondré, el Hospital del Ártico. ¿Habéis visto la película o la serie esta de Atrapado en el Ártico, Atrapado, una serie de Netflix? Eso es promo, eso después lo quitáis. Y después otra que se llama Fortitude, creo que se llama, que esa es de HBO, también lo quitáis. O si no, mira, si me lo queréis regalar, Netflix, HBO, perfecto. Pues cualquiera de esas dos nos habla del frío que existe en esa zona. Aquí estamos acostumbrados a frío, pero cuando ya se va a esa zona, una de las cosas es que dicen que realmente no hay verano. El verano son 12, 14, 15 grados, verano, y en invierno 30, 40, 50 grados bajo cero. Nos decía una chica rusa, que además allí en Rusia, en San Petersburgo, que después de los 20 grados bajo cero ya da igual. Yo no estaba a 20 grados bajo cero, estaba a 6 grados bajo cero y yo pasé un frío horroroso. Yo es que soy muy del sur, aunque soy del norte, pero vivo mucho en el sur y ya me he acostumbrado. Pasamos el clima que tenemos aquí, está muy bien. En otros sitios de España no tanto, pero bueno, no vamos a entrar en esa. Pues bueno, esta chica, Ana Beslom, o Beslom, es que yo nunca sabré cómo se pronuncia en noruego. Pues ya digo, va esquiando, es una médico de este hospital de Tromsø y se cae en el agua, se congela, claro, le avisa. Hay otro caso de unos estudiantes, además salió británico que también se fueron a Noruega, bueno, caen en el agua a los 3, 4, 5, 6 minutos, Titanic la habéis visto, seguro. ¿Alguien me puede explicar por qué Leonardo DiCaprio no se subió a una tabla o algo? Nadie. Bueno, se ahogó por el frío, por la hipotermia. La hipotermia hace que tu corazón se pare. Entonces lo que ocurrió a esta chica, se para. Y pues realmente la pueden volver otra vez a la vida. Y estos casos, él lleva el hospital de Tromsø, lleva 100 y pico casos. Este señor Gilmo, el que más sabe de hipotermia, aquí en España también, la zona de Huesca también tienen bastante experiencia, y este es un artículo científico, lo he puesto ahí, en donde pone algo así como resucitación prolongada por hipotermia en las víctimas en zonas remotas. Aquellos que hayan ido a Noruega o a Canadá o al sur, o a Patagonia, os dais cuenta que vosotros estáis aquí a lo mejor a 400 kilómetros a la redonda, no hay absolutamente nadie. Por lo cual, si te pasa algo, pues que eso que sale en las películas, estamos a 5 horas del hospital más cercano, es verdad. Pues ahí en Tromsø lo están consiguiendo volver otra vez a la vida a las personas. Por lo cual, parada cardiorrespiratoria, cefalograma plano. ¿Qué ocurre? Que el frío conserva, evidentemente, el frío conserva, pero ¿qué ocurre? No hay ninguna destrucción celular. Hoy la ciencia no es capaz de explicarlo. Bueno, y como os comentaba, la animación asistida. ¿Os acordáis lo de Peter Reed, que es lo que contaba de la Universidad de Tucson en Arizona? Pues lo que quieren hacer, y están haciendo, ya lo han hecho en varios casos, es bajar la temperatura en pacientes que necesitan una cirugía grave. Allí, sobre todo, en Texas, ¿qué va a hacer? Disparo de bala. Por desgracia, el número uno, y de hecho lo realizan porque tienen a la vez tantos pacientes con disparo de bala que no dan abasto. De hecho, pues lo hacen también para perforaciones intestinales o hemorragias cerebrales, pero sobre todo para esos temas de
creo que la segunda enmienda, ¿no? Que cada uno puede tener no sé cuántas armas allí, eso ya cada uno. Pues lo que hace es bajar la temperatura, le produce una parada cardiorrespiratoria, los mantiene, os digo, con un sistema que es así, los mantienen cambiando su sangre por suero, una especie de suero salino, lo van alimentando a los hematíes para después, cuando los reanima, le meten su sangre, algo parecido a lo que hacen cuando se opera del corazón, que se baja mucho la temperatura, produce una parada cardíaca, cambia el corazón, no es tan fácil, pero bueno, cambia el corazón, por las películas sí sería, cambia el corazón, le pone otro corazón y sigue funcionando. Este sistema de coche, esto es una imagen real de la patente. Esto es la patente original de Estados Unidos. Esto es lo que ellos presentaron y de hecho el que quiera puede ir a la unidad de patente de Estados Unidos incluso con el número de referencia es real, esto no es un fake ni mucho menos. Y lo que hacen y están haciendo es parar el corazón, línea mortal, parar el corazón, dejarlo activando, opera, no hay hemorragia y después reaniman a la persona. Están teniendo muy buenos resultados, aunque parezca ciencia ficción, están teniendo resultados, sobre todo porque la persona se despierta sin secuela. Es lo más curioso. Por lo cual, existe la muerte, porque evidentemente el cerebro es donde está nuestro ser, nuestra esencia. El cerebro es algo diferente, nuestra esencia, nuestro yo interior, el yo Miguel Ángel en mi caso, ¿está aquí o estamos en otro sitio? Vamos al tema. Antes de ello, vamos a hablar de experiencia, porque aquí, por ejemplo, Pittman Lommel, que lo conocéis, dice que la experiencia cercana a la muerte, la experiencia es algo real, que no es una ilusión. ¿Por qué? Porque y él lo habla de percepciones verídicas, hay eventos pasados y futuros que están disponibles. Habla de que la experiencia cercana a la muerte es cuando una persona está en un estado crítico y vuelve otra vez a la vida, o vuelve otra vez a tener la conciencia. Es una realidad y no una ilusión. La identidad, a mí es lo que más me importa. La identidad no está alterada, sigue inalterada, y el yo que vive esa experiencia es real. Y hay muchos casos donde el yo está en sitios muy distintos a lo que sería pues cuando soñamos, cuando nos anestesian y alguien nos dice hay algunas medicaciones que tú le puedes decir a alguien, mira, sueñas con algo que te guste y la persona se va a ese lugar. Es curioso, porque lo pudimos comprobar en quirófano, que cuando tú a alguien le pides, sobre todo con alguna inducción anestésica, la anestesia se pone primero un inductor anestésico y después es cuando se le duerme se intuba al paciente. Pues en ese caso, en esa inducción anestésica, tú le dices a alguien que se vaya y se va pues al Caribe o a la montaña, a cada uno. Eso sí, pero aquí es muy distinto porque hay muchos casos y os contaré algunos, si me da tiempo. Sí, voy muy bien, muy estupendamente. Es que estoy viendo a mi mujer, me está diciendo casi, parece el árbitro de la Eurocopa, uno que había, no sé, a los que son más mayores lo acordaréis, que estaba todo el rato así mirando el reloj, que no recuerdo si era suizo o austriaco, estaba todo el rato en todos los partidos y mira que a mí no me gusta el fútbol, pues ya está. Ya digo que ese yo es real. Bueno, este artículo de Pittman Lommel, el 2001, donde él cuenta el estudio de 344 pacientes, 8 hospitales, 8 años, donde cuenta lo de la experiencia cercana a la muerte, donde habla de un caso que yo he contado muchas veces, donde un paciente pues tiene una parada cardiorrespiratoria con 44 años por un infarto de miocardio, le quitan la dentadura postiza y al tiempo, a la semana y pico, 2 semanas, él está por la planta comiendo papillas de hospital. Aquellos que hayan ido a hospital y hayan comido papillas ya saben que menos buena está de todo. Se ve a la enfermera, se levanta, le dice a la enfermera que su dentadura estaba en el carrito de parada. Yo prometo, y aquí hay profesionales sanitarios, que después de 2 semanas, con la carga de trabajo que se tiene, es difícil acordarte de ciertas cosas.
Tolal, la enfermera, yo creo que por no escuchar a este hombre, se fue al carrito de parada y en donde decía que había puesto la dentadura postiza, estaba la dentadura postiza. Eso lo cuenta Pittman Love en este artículo, lo podéis encontrar. Hay traducciones a distintos idiomas, o sea que lo podéis encontrar también en internet. Ponéis Pittman Lommel, artículo de Lancet, 2001, y lo demás es un poco, ¿cómo diría yo? Muy técnico, pero esa parte es muy, muy entretenida. Bueno, y Pittman Love no habla de la conciencia. Habla que la conciencia, y sus investigaciones, tuvimos ocasión de conocer a Pittman Love en Madrid hace unos años, la verdad que es un hombre entrañable, donde dice que la conciencia, en sus investigaciones, dura más allá de la vida. Estamos hablando de un científico que lleva muchos años estudiando el tema de la conciencia, y que la muerte supone entrar en una conciencia no local, sin tiempo ni espacio. O sea, es un cambio de estado, realmente es un cambio para él, es un cambio de situación. Pero hay otro investigador que se llama Peter Fenwick, neurofisiólogo, que empezó con el siguiente, con el que os voy a poner ahora posteriormente, que escribe un libro llamado El arte de morir, también lo publica en BBC, y dice que a mí me gusta mucho esta definición, porque Pittman Lommel piensa, yo realmente después de las investigaciones estoy, voy a decir, muy cercano a esta definición, que el cerebro sería como una televisión, o como un receptor, pero la mente está en otra parte, el yo interior está en otra parte, como una conciencia universal, como la nube. Imaginaros que tenéis la nube de los distintos sistemas operativos, ya no vamos a hacer más porque ya después de HBO y de Netflix ya, y que el cerebro capta la señal como cuando descargamos de la nube, pero realmente no la produce, realmente es un receptor. Claro, estamos hablando de un neurofisiólogo que ha estudiado la muerte, que ha estudiado ese tránsito, que ha estudiado, lleva desde muchísimos años estudiando e investigando el paso de la vida y la muerte. Pero es que el otro investigador que os comentaba, Samparnia, tiene un libro que más o menos podemos traducir, que ocurre cuando uno muere. Está con el proyecto Hour 2, que a ver si teóricamente lo iba a publicar en 2020, yo me imagino que con la pandemia se ha retrasado, después de 2022, tampoco los resultados, y lo que realmente nos cuenta es que la vida y la muerte no es ese final. Comprender la experiencia de la muerte y la experiencia de cercana a la muerte habla que los estudios de la conciencia durante el paro cardíaco, aparte de la visión fisiológica y demás, que el cerebro se produce una parada o está separado de la entidad, algo parecido a lo que dice Peter Fenwick, pero que el cerebro no la produce. Estamos hablando de investigadores que realmente llevan muchísimos años realizando. Y mira, aquí os pongo un artículo de Peter Fenwick y Samparnia, donde habla de experiencia cercana a la muerte y de la conciencia, de esas visiones de más allá de la muerte. Por lo cual, realmente, esas visiones, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la estructura más profunda del cerebro dicen que no se demuestra demasiada actividad. Pero, ¿os acordáis que este febrero en Estonia había un señor de 87 años epiléptico? Si os acordáis el caso, pues que fue a un hospital en Estonia, le ponen los electrodos, pensaba que era una crisis epiléptica y realmente lo que tenía una hemorragia cerebral, un hematoma intracerebral. Entonces, mientras está falleciendo, le hacen un electroencefalograma y realmente lo que produce es la emisión de onda alfa, o sea, estaba recordando algo de su vida pasada, por lo cual el cerebro sí tiene esa actividad. ¿Qué ocurre? Que hay que ir reestructurando y reescribiendo la ciencia. Pero además dice una cosa muy interesante, que hay evidencia que la experiencia cercana a la muerte suceden eventos muy difíciles de explicar. Y
Esa complicación de explicación significa que no podemos saber por qué alguien es capaz de escuchar a cientos de metros qué es lo que ocurre en una habitación, o qué es lo que ocurre con su familia, o como contaba otros autores, pues cómo se pierden las llaves de su casa y las recoge, o cómo en una investigación que realicé yo, cómo se pega el niño por el estrés que se produce cuando antiguamente te llamaban del hospital, mira que un familiar tuyo ha tenido un accidente, y bueno, en este caso la esposa coge al niño, el niño se abre la ceja y lo primero que pregunta esta persona es qué es lo que ha ocurrido con el niño, o que alguien se desmaya mientras está en la UCI y pregunta pues qué es lo que le ha ocurrido cuando ya se despierta, qué le ha ocurrido a la persona que se desmayó. Pero eso mismo que ocurrió en la investigación que realicé, yo es que estoy intentando sintetizar esa investigación que realicé en Málaga, resulta que a 1100 kilómetros en Barcelona ocurre un caso igual. Entonces tú dices, bueno, como una persona en estado de coma es capaz de saber, imaginaros, intentar cerrar los ojos y pensar qué es lo que ocurre en el pasillo. A mí se me hace muy difícil, a mí se me hace por lo menos muy difícil. Y bueno, en una vuelta de tuerca, este señor Kenneth Ring, pues estudia, entre otras investigaciones, hay muchos investigadores muy importantes, como Grayson, más desconocido que otros autores que podíamos traer y tirarnos todo el rato hablando de esta experiencia. Pues habla de pacientes invidentes, pero invidentes de nacimiento. Y resulta que estas personas invidentes de nacimiento, o sea, ciegos de nacimiento, empiezan a ver en esa experiencia cercana a la muerte, pues contenido reales. Te dicen pues que la encimera de tal sitio es verde, que las cucharas están puestas en tal sitio, que hay un libro que se llama tal en tal sitio, y estamos hablando de invidentes de nacimiento que jamás han visto. Es una investigación donde Kenneth Ring recoge pues elementos, como dice, visuales detallados, no, oye, pues yo en tal sitio he visto esto, sino totalmente detallado. Era capaz de dibujarlo y de contarlo con máximo grupo de detalle. Bueno, y una clásica de toda esta historia, Elizabeth Kubler-Ross, esta psiquiatra, pues que su vida de ser pediatra la mandó a ser psiquiatra, y además del acompañamiento a personas de la muerte, de una visión muy filosófica. Son visiones distintas que tienen libros como La muerte, un amanecer. Ella cree, y de hecho cuando falleció seguía creyendo, de que la muerte simplemente es un tránsito entre el ser humano que tiene que en ese reloj de arena. Este autor, lo ha comentado Diego, David, perdón, bautizado, ya mismo me pongo la estola de cura, perdona. Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss, lo que hace es que empezó a hacer regresiones en su consulta, pero para resolver problemas psicológicos, psiquiátricos, y se dio cuenta que las personas traspasaban ese umbral de después de la vida y podía encontrar ciertas cosas que, aparte de resolver los problemas psicológicos y psiquiátricos, ciertos detalles puntuales que podían ser verdad. Y empezó a investigar y encontraba, y además tiene muchísimas investigaciones. Pero ¿y si cuando uno hace una regresión, yo estoy haciendo regresiones, algunos habréis visto los programas de Cuarto Milenio y demás, pues bueno, pues en febrero, marzo creo que se emitió uno sobre un caso ufológico, hace poco sobre el tema de Paloma Navarrete, un homenaje que queríamos darle todo a esa gran persona. Pues en las regresiones, y voy a contar hasta ahí, en la última regresión, hace una semana justamente, a la otra punta de España, no vamos a decir, empieza a contar una serie de detalles tan minuciosos
que estamos investigando, estamos investigando porque eran detalles muy puntuales. Las personas empiezan a contar una serie de detalles que en algún caso hemos podido corroborar. Y hasta ahí, como digo yo, puedo leer. El bardo. El bardo no es el que toca el laúd y demás, sino el bardo es esa experiencia donde hay entre vida y vida. Realmente ese, como dice Sergio de Peñalillo en este libro, es un proyecto kármico para la proximidad de la existencia. O sea, aquí en Occidente pensamos que vivimos, nacemos, fallecemos y después ocurre algo, o no. Cada uno tiene su pensamiento. Yo digo, no vengo a convencer a nadie, simplemente es la parte más científica, que a mí me gusta mucho la investigación. Pero él, Sergio de Peñalillo, profesor de la catedrático de la Universidad de Psiquiatría de Santiago de Chile, habla sobre el bardo de de las regresiones que él hacía a los pacientes en ese momento entre reencarnación y reencarnación. La reencarnación y reencarnación significa que, como el samsara, en la rueda de la vida, no vamos a entrar en Oriente creo que son 32 o 38 reencarnaciones, y bueno, cada uno, pues eso ya son más elementos filosóficos. Pero sí es verdad que el tema de la reencarnación, y de hecho en Oriente, cuando van a elegir al Dalai Lama, tienen que hacerle unas pruebas sobre ver si es la reencarnación de otro lama. Y bueno, hasta donde yo sé, esas pruebas son bastante específicas. Otra cosa es que después esa persona quiera ser o no lama. Y bueno, aquí lo conocéis, Juan José López habla de que la muerte no es el final, sino el principio. El año pasado daba una charla precisamente en este foro, Juanjo, que además hace también regresiones. Me parece un trabajo interesantísimo. Y estamos hablando, quizá yo creo que lo más duro que le puede pasar a que se te muera tu padre, que se te muera tu madre, pues es una desgracia, pero muchas veces lo entendemos como ley de vida. Ese reloj de arena que muchas veces se nos pone boca abajo, pues queremos que sea lo más grande posible, pero cuando se te muere un hijo, yo creo que tiene que ser terrible. Y hablábamos precisamente de un caso, pues de que bueno, a alguien que se le muere el hijo y le piden una prueba, y tenía un mando, creo que era de PlayStation o de ordenador, un volante, y él relata cómo el volante empieza a moverse cuando piden una prueba. No sé si llamarle prueba de fe, como ocurre cuando a alguien le hacen una foto y está con el periódico con la fecha, una prueba de vida. Pues ese movimiento del volante inexplicado, no inexplicable, pero por lo menos inexplicado, de cómo un volante se puede mover sin que nadie lo mueva. Bueno, y aquí vamos a pasar vamos estupendo de tiempo, ¿no? Me han hecho así, creo que están haciendo... ¿Sabéis por qué? Y ahora que ha habido, podemos hacer un pequeño... Los reyes saludan así, ¿no? Para no fastidiarse la muñeca. Fijaros, todos los famosos cuando van, hacen así por el giro de muñeca, no se estropea. Pues eso me han hecho a mí, para que no se gire la muñeca. ¿Cuánto tiempo real? Por esto he oído que escucho poco. Ahora. Tampoco, déjalo. Perdón, sobre unos 10 minutos más o menos. Ha dicho 15 minutos, estupendo, me sobra. Bueno, aquí es donde yo he investigado principalmente, Carlos Haya, Hospital Civil Materno. Vale. Os voy a contar casos reales. Muchas personas cuentan experiencias cercanas a la muerte, la aparición de este tipo de seres luminosos, seres transparentes, seres que te aparecen. Algunos indican que pueden ser por medicamentos, hay veces que te pueden dar, pero otras veces esos seres que ocurren en personas que incluso hay veces que se transmutan, porque estamos hablando de intentar encajonar, pero hay veces que es como una onda, como lo que contaba David. Como una onda, esa onda es continua. Lo que pasa es que si cogemos el pico de arriba y el pico de abajo, pues son
puntos determinados, esos seres que ocurren ahí o que se transforman, como otros comentaré ahora, o que al final son familiares, son casos que son reales y que muchos de ellos se presentan. Otras veces estos seres especiales depende de un poco de la ideología, de mentalidad. Esto es un ser de una amiga nuestra, de Paquita, pues que una mujer con una pancreatitis aguda terrible, mortal de necesidad, ingresada en Carlos Haya. Yo estaba, además me avisaron, oye, que Paquita está ingresada, me voy allí desde Otorrino a Carlos Haya, hay que pasar de un pabellón a otro, bueno, me la voy a ver. Empieza a contarme una historia, la mujer, yo no sabía si es que estaba en un estado de trance, estaba muy malita. Pues contra todo pronóstico, lo que hablaba antes la doctora, pues contra todo pronóstico esta persona se recupera y de hecho falleció el año pasado. Estamos hablando de hace 20 y tantos años que tiene esta pancreatitis, y ve este ser que ella no era religiosa, ni ella dice que es Jesucristo ni nada. Ella ve este ser y este ser le dice que se va a curar. Pero curiosamente tengo recogido otro caso que después lo contaré, donde otro ser también dice que le va a curar, por lo cual o la mente es muy potente y es capaz de curarse a sí mismo. Y bueno, sabéis mi implicación con milagros médicos y demás, que hace poco hicimos una investigación allí sobre la marcha también, bueno, que algún momento la contaremos, pero que esas curaciones existen y no son nada de imaginativo. Vamos a ir un poquito más rápido. Paciente que tiene una experiencia cercana a la muerte. Hace poco nos hablaban de un caso similar donde, digo el niño de los ojos tristes, porque una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y ve en un grupo de familiares un niño con pantaloncitos cortos, unos ojos muy tristes, pero que él no reconocía. Al tiempo empieza a buscar los cajones, las maletas que muchas veces las abuelas, las tías, normalmente suelen tener en casa. La madre empieza a buscar y encuentra pues un niño similar. Era un familiar, tío abuelo, tío bisabuelo, donde había muerto de tisis, de tuberculosis, muy delgadito, los ojos tristes era por la enfermedad que tenía, y recuerdo por el pasillo diciendo, lo he encontrado, 2 años después, lo he encontrado. Nos contaban el otro día de un caso de una, creo que era bisabuela, ¿no? Bisabuela, que ocurrió igual, y yo le decía, ¿cómo es posible que alguien que no conozca, tú digas, es esta persona? Porque además estaba obsesionado. En los seres de la niebla, por eso iba a decir, esos seres que se van transmutando, yo estos seres de la niebla, cuando tuve la experiencia cercana a la muerte, vi algo similar así, pero estos seres de la niebla que no eres capaz de ver, son esos seres luminosos, se van transformando en la niebla, y hay veces que se transforman en otros seres. Como no tenemos mucho tiempo, y se transforman en familiares. Familiares que vienen a decirte, hay un caso, un carcinoma de laringe, bueno, de plastrón al lado de la carótida, pues que el hombre hacía incluso paradas cardíacas, pero porque aquí tenemos un punto que si aprieta el cuerpo se desploma, el glomus carotídeo. Además que es automático, es que te cae en redondo al suelo e incluso pues, te hace una parada cardíaca, y si no la estimula la persona puede llegar a fallecer. Es decir, esta persona que ha visto al hermano y que se va a curar. Este hombre lo ingresé yo. Yo muchas veces que lo cuento porque lo ingresé yo. Lo llevé yo a un comité oncológico. Cuando no había unidad de cuidados paliativos, en la planta de Otorrino teníamos los pacientes desde que ingresaban hasta que fallecían. Hemos tenido pacientes 1 año y pico ingresados, que al final te convierte en amigos. Es que lo estás viendo prácticamente todos los días. Y después de esta parada cardiorrespiratoria que tuve en una guardia que tuve, vamos a resumir, pues un cáncer que no tenía por qué remitir con la radioterapia, pues empieza a remitir, se opera, y yo siempre lo digo, lo más alegre que te puede pasar es que alguien, como me ocurrió allí en las paralelas del paseo marítimo en Calle Ayala, llega alguien, te toca la espalda y este hombre que te pega un abrazo un montón de años después, que todavía se sigue acordando de ti y yo de él. Bueno, lugares maravillosos, Esto es lugares donde
no puede explicar. Esto es un paciente que tiene una experiencia cerca de la muerte y habla de lugares en 3 dimensiones. Dice, yo me podía mover en 3 dimensiones, podía ver seres, podía tener conocimiento absolutamente de todo. Incluso había hablado antes de los ángeles o seres. Mari Carmen ha hablado antes de estos seres que hablan o que vuelan, estos seres alados. Esta persona no vio ser alado, vio como una especie de montaña. A mí me recordó mucho, además que lo estuvimos comentando. Esto es un cuadro que es La Torre de Babel de Bruegel el Viejo. Pues hablaba así, donde los seres entraban y salían. Ella lo decía, un juego como un jetpack. Llevaba como una mochila y esos seres entraban y salían. Bueno, vamos a ir terminando. Y esta es una historia, me voy a parar un minutillo. Es una señora que me apareció en la consulta. Esto lo conté el año pasado, pero es que a mí me impresiona, porque una señora mayor que iba con la hermana me cuenta que ha tenido una experiencia cerca de la muerte, con 15, 16 años, tenía un problema hematológico, posiblemente una anemia perniciosa, una anemia ferropénica, era muy complicado antiguamente, o sea, por falta de hierro o por falta de vitamina B, y la ingresan en el hospital. Pues tiene una experiencia cerca de la muerte y ve a una persona que le dice que ha estado encerrado detrás de un muro en la cocina, y que por favor lo único que quiere es que despejen esa habitación. Esta persona vive en uno de los pueblos grandes de Málaga. El padre pertenece al estamento judicial, se habían mudado, son casas enormes, 200, 300, 400 metros cuadrados. Son casas enormes, casas antiguas, donde los planos son un poco complicados de conocer, y me comentaba que la chica, cuando le dan el alta, con 14, 15 o 12, 13, 14, 15, 16 años, con un martillo pilón, un martillo de estos grandes que hay, empieza a pegar a las 6, 7 de la mañana contra la azulejería o contra el muro. Allí se levantan todos los hermanos, eran muchos, la hermana que era algo más mayor que ella. El padre dice, mira, déjala, pégale 4 golpes y ya se lo arreglaremos al vecino. Pues ¿qué es lo que ocurre? Que encuentran una habitación, tal y como había contado esta chica. En este caso una señora ya con mucha edad. Contactan con seres. El otro día en la regresión, en ello estamos. En ello estamos. Y bueno, esto es la sorpresa. Digo porque mi mujer decía, no me saca a Silver, nuestro gato. Y yo le he dicho, es que se me ha olvidado. Por lo cual va dedicada esta foto a ella. ¿Por qué? Porque los gatos tienen 7 vidas. Y entonces, ¿qué hay más allá de la muerte? Yo simplemente os he presentado las pruebas que yo conozco. Hay muchas más, podríamos hablar muchísimas horas de más pruebas, más casos. Pues yo voy a presentar mis conclusiones, que no tienen que ser vuestras conclusiones, pero hay suficiente indicio para pensar, y digo indicio, porque cuando uno tiene las pruebas, pues teníamos que conocerlas, pero suficiente indicio para pensar que hay vida después de la vida, y que nuestro yo se perpetúa. O sea, que el mismo yo que tenemos, nos guste o no nos guste, estamos ahí. Otra cosa que después tengamos que mejorarlo o hacerlo diferente. Y solo sabremos la respuesta hoy en día, a lo mejor dentro de unos años no, pero fijaros que ahora podemos literalmente matar a alguien y volverlo otra vez a la vida, porque si antes la parada cardiorrespiratoria era que alguien lo mataba, pues podemos matarlo con los sistemas de reanimación asistida. Podemos matarlo y volverlo al estilo de línea mortal. Podíamos ponerle un electrodo y ver cómo funcionaba, un electrodo profundo, que no solo el electroencefalograma ni la diadema de flujo, sino otros que se pueden poner, y ver lo que ocurre en el cerebro y si capta algo. Y ya digo, la respuesta solamente la vamos a tener cuando fallezcamos. Pues nada, muchísimas gracias por venir, y nada, si tenéis alguna pregunta, aquí os dejo mis datos de contacto. Y nada, espero no haber sido muy aburrido. Voy a beber un poquito de agua porque
Al final he tenido que poner el turbo, no sé cuántos cilindros. Bueno, muchas gracias por tu exposición. A ver, yo que tengo una pregunta de hace mucho tiempo. He ayudado a morir a varias personas por varias circunstancias, pero el caso de mi madre me impactó mucho porque ella padecía un Parkinson desde hacía muchos años y unos días antes de que tuviera un ictus empezó a ver familiares que reconocía y decía el nombre y toda la familia pensaba que era un delirio. Bueno, la cuestión está que cuando le dio el ictus le afectó a el área del lenguaje y no podía ya comunicarse a ningún nivel, ¿no? Entonces vinieron los de paliativos y nos dieron morfina para empezarle a dar porque ya era terminal. No le pusimos goteo, o sea, no bebía, no comía, nada. Sí. Bueno, no podía hablar. La única que le hablaba era yo, que le cantaba era yo, le agarraba la mano yo, porque estaba segura que ella me escuchaba. Y toda la familia pensaba que me había vuelto loca, pero yo le estaba cantando constantemente y contando todo lo que iba a pasar. Y al quinto día de no beber, de no comer y de tener afectada el área, dijo con toda nitidez, con testigos, me quiero morir 2 veces, pero con una potencia de voz que ya no tenía por el Parkinson. Y murió al 7º. Yo le dije, ya sé, mamá, pero es que tu corazón es muy fuerte. Murió al 7º día. Fue una cosa muy impactante. No he querido entrar en la mejoría antes de la muerte. El Alzheimer lo conocéis perfectamente, o el Parkinson, pero quizá el Alzheimer porque... perdona. El Alzheimer porque se va deteriorando la memoria, se deteriora el lenguaje y al final la persona no sabe si está aquí o en ningún otro lado. Cuando tú haces una resonancia ves que la corteza está disminuida. Hay unos cuerpos amiloides y unos ovillos nucleares que destruyen las neuronas. Por un caso, además lo sacamos en, digo, Cuarto Milenio por si lo queréis ver, pero un gran programa que soy director de hace un montón de años, La Rueda del Misterio, sacamos el caso completo. Es una señora que además se pone en contacto conmigo, familiar... os ha contado el Hospital de Sevilla, Virgen del Rocío y el Macarena. Pues el Macarena, donde ocurre el problema este del fenómeno de Lázaro, pues el Virgen del Rocío. El Virgen del Rocío, imaginaros el hospital de 3.000 camas, lo que os he contado donde trabajaba yo de Carlos Haya, el Gregorio Marañón, La Paz, el hospital más grande que podáis imaginaros, de los que son llamados regionales, por lo menos en muchos lugares. Pues esa señora, ya digo, la digo porque la sobrina es internista, pues estamos en contacto, me ofrece una serie de pruebas, evidentemente, tiene una demencia, vive con el marido en una residencia y tiene un bronco aspirado, que le ocurre muchas veces también a los pacientes de Parkinson. Es que hay otro caso de Parkinson similar. Parkinson no solamente en las manos, sino altera además la capacidad cognitiva y el lenguaje porque no pueden hablar, cuesta mucho trabajo, le llaman palabras cándidas porque habla más, una cosa así, hasta que dejan de hablar. Son enfermedades que el cerebro se va deteriorando y que tenemos anatomía patológica, que tenemos radiología, que si se hace una autopsia lo vamos a encontrar, que es innegable. Esta persona tiene el bronco aspirado, claro, la hija va a verlo, primero la ingresan en observación, después lo ingresan en planta y cuando va a ver la planta, pues uno de los días, ya sabemos que en hospitales grandes muchas veces restringe la visita, uno de los días le dije, fulanita, a la hija. Ella no la reconocía, o sea, no reconocía quién era la hija, la llama por el nombre. Le dice, ¿cómo está? El hermano había fallecido por una sobredosis de droga. Dice, yo sé que tu hermano ha fallecido y no me lo has querido decir. ¿Cómo está papá? ¿Está bien en la residencia? No, ella cuando tenía el Alzheimer en la residencia decía que era un amigo que vivía con ella en la habitación, pero no lo reconocía con marido. Dice, oye, Tito no sé cuánto va a venir a verme o no va a venir a verme. Todo eso, os estoy contando caso real. De hecho, ya digo, se emitió en Cuarto Milenio porque es que era brutal. La señora era tan potente la historia que fue incapaz de venir. La grabamos y ya digo, me dio permiso para emitirlo el audio completo, tal cual se grabó. Impresionante toda la historia. Y me dice,
que la madre, además ya delante del testigo, dice, mira, me voy a morir tal día, tú no te preocupes que yo voy a estar bien, que ha venido otro tío a visitarme y me ha dicho que no me preocupe, que ha venido a visitarme. Eso fue un jueves, un viernes, y el lunes, cuando ella dice, vaticina, o sea, vuelve otra vez a su mundo, o sea, no conoce a nadie, no sabe nada de nadie, vuelve otra vez y fallece. La mejoría antes de la muerte existe, y de hecho no ha querido entrar. El 30% de los sanitarios, sobre todo británicos, que es donde se han hecho estadísticas, conoce esa mejoría de la muerte. Yo como médico he conocido la mejoría de la muerte y personas que aguantan hasta que llega un familiar para morirse, y personas que se mueren antes que llegue un familiar, o sea, que tú dices, ¿por qué se ha muerto? Si es que, hombre, estaba malito, pero no estaba para... Y otros que estamos hablando, como ocurre aquí, yo estoy hablando de los años 90, que a lo mejor venir de un pueblo de la serranía se tardaba 2 horas y media en llegar, por carretera de montaña hasta que se llegaba. Pues te aguantaban hasta que llegaba ese familiar y fallecían. ¿Qué ocurre en la mejoría antes de la muerte? Porque si el cerebro está destruido, ¿cómo son capaces de hablar? Como es el caso que cuentas de tu madre, ¿cómo es capaces de volver otra vez a reconocer? Pero pensamos que en el Alzheimer, una de las cosas, y en el Parkinson, lo que ocurre es que la memoria se acaba destruyendo. La memoria, en lo que es el hipocampo, donde está nuestra memoria, se acaba destruyendo. Por eso, al final, lo único que funciona a lo mejor es el lóbulo temporal en un Alzheimer, o se acuerda de retazo, o mezcla una cosa con otra, pues se van destruyendo todos esos núcleos que le llamamos núcleo de la base. ¿Qué ocurre ahí? Porque si está lleno de beta-amiloide, de ovillos nucleares, y las neuronas están destruidas, ¿cómo se conectan? O sea, casos reales, y de verdad podéis ver, hay un montón de casos sobre mejoría antes de la muerte. De hecho, ahí contamos una serie de... Conté, porque es que además, ya digo, y incluso en mi caso, yo voy también a contar. Mi madre tenía una hepatopatía por un cáncer de hígado, y las personas que tienen un problema hepático, muchas de ellas ahora ya se hacen trasplantes, por suerte. Desgraciadamente no le llegó. 2 años después ya empezaron los trasplantes aquí en España. Pues él empezó con una encefalopatía de grado 1 a 4, donde el 4 es como la persona que está en semicoma. Entró encefalopatía grado 4, una ascitis, un abdomen con mucho líquido, ya para morirse. ¿Y qué ocurrió? Pues que iba despidiéndose de cada uno de nosotros. A cada uno nos dijo una cosa que tú dices, no tiene ninguna razón que una persona, si está en encefalopatía, que ya lo único que se le estaba dando era relajante, calmante, morfina, vamos, a fin de cuentas no puede salir de una encefalopatía, es que no se le estaba vaciando el abdomen para la ascitis, poniendo un drenaje y dejando y acompañando para morir. Se fue despidiendo, vio también a familiares, y yo una de las cosas que no voy a recomendar, pero que sí que hice, que lo he hecho con mis 2 padres, los 2 han fallecido, es darle esa mano. Y a las personas que están en coma, hablarle. Porque, aparte que hay estudios, y no entraríamos, sería tema de otra charla, de pacientes que están en coma y te escuchan, y que electroencefalográficamente te escuchan, y después cuando han vuelto otra vez de ese coma vuelven a escucharte. Pero ese dar la mano, en este caso mi madre hicimos una rueda, y yo no soy, ni entiendo de Reiki, ni entiendo de verdad, me gustan todos estos temas, pero lo mío es la ciencia. Ese expirar, esa expiración, ese último respiración, es algo muy especial. Ha acompañado a esas personas en el último momento de su vida. Yo he visto muchas personas fallecer, y cada uno fallece de una forma, pero ese último expirar es esa relajación última. Uno tiene la pena, porque evidentemente tiene la pena de
duelo de esa persona que las quieres mucho, es que es tu madre o es tu padre, que la quieres mucho, está a tu lado y lo echas de menos, pero en mi caso, y por todas las investigaciones que he hecho, sé que van a estar mejor. Por lo cual, tú dices, hay cosas de la ciencia, y nos volvemos otra vez al tema, hay cosas de la ciencia que no puede explicar. Si tiene, como en el caso de tu madre, un Parkinson, o tiene el caso de esta señora, un Alzheimer, ¿dónde está la conciencia? En el cerebro no. Porque, ¿qué ocurre? Ahora resulta que unos circuitos neuronales maravillosamente en el último momento se reactivan y resulta que el 90% del cerebro, porque para acordarse de alguien te tienes que acordar, primero para hablar necesitas tu lóbulo temporal, necesitas el troncoencéfalo, necesitas la musculatura de la voz. En un Parkinson se pierde toda esa psicomotricidad. ¿Qué ocurre? Yo estoy con Peter Fenwick, estamos en algún sitio en la nube y simplemente de vez en cuando tenemos esas señales, igual que ocurre en esas curaciones que no conocemos. Ocurre algo que no sabemos todavía lo que es, pero que evidentemente tenemos que seguir investigando. Creo que me enrolla mucho, ¿no? ¿Una preguntita? Hay una Desde Asturias, me parece muy bien. Un bonito sitio, si me quieren invitar no hay problema, ¿eh? Yo hago desde allí una investigación también rápido. Hay una pregunta de Sandra que nos está viendo en directo. Ah, genial. Que quiere saber tu opinión sobre las almas de los bebés que fallecen, porque su hijo nació prematuro y falleció a los 17 días después de nacer. ¿Qué pasa con esas almas tan puras si continúan evolucionando como si estuviesen aquí o se quedan como un bebé? Claro, yo la verdad es que no le puedo dar una respuesta científica de qué es lo que ocurre. Lo que evidentemente ese yo interior, ese bardo, en donde una persona entra en reencarnación, evidentemente posiblemente habría que pensar que no era su momento. Es verdad que produce muchísimo dolor pues que fallezca un hijo. Yo creo que es de las cosas más duras que pueden ocurrir en la vida, por no decir la más dura. La evolución del alma, yo es que entiendo que somos un yo. La física cuántica habla que el universo se dispersa y la conciencia es universal, y las distintas religiones, las distintas culturas hablan de que vamos evolucionando. El ser evidentemente va evolucionando y el yo interior va evolucionando. En los casos de los niños, lo que yo entiendo es que posiblemente llegue otro momento, como ocurre en el momento de la reencarnación, enganche en otra reencarnación y vaya ese alma o ese ser o esa entidad vuelva otra vez en otro sitio, en otro lugar, que ojo, se puede acordar o no, pensemos que antes de la poda de un neuronal, que tampoco he querido entrar ahí, a los 7 años, aquellos que habéis tenido niños, alguna vez ha contado, yo de chico era o he estado en tal sitio, y algunos he escuchado algunos de esas historias. A partir de los 7 años el cerebro es como si entrase en un blackout, le llaman poda neuronal, y entra en un mundo totalmente distinto. Pero lo que sí les quiero decir es que por los indicios que tenemos, ya digo indicios evidentemente no estamos hablando en términos judiciales, sino indicios científicos, ese yo perdura. Ese ser que falleció tan prematuramente sigue en otro camino y probablemente vuelva en otro camino, o aquí o en donde sea. Nada, muchísimas gracias a ella. Vamos a ajustarnos un poquito al tiempo porque ya nos hemos pasado ahí un poquito. Sí, por supuesto que sí. Sí, la pregunta es ¿qué nos puedes contar de la bilocación? Fray Leopoldo de Alpandeire, o Fray Escoba, personas que están en dos lugares distintos en el mismo momento. La Dama Azul, que estaba aquí hoy en México. Evidentemente, físicamente yo no lo entiendo, lo tendría que contar él. Yo digo que pueden existir dos personas en un momento determinado en distintos sitios.
Fray Leopoldo de Alpandeire hay casos, y estamos hablando del siglo XX, principio del siglo XX, hay casos que en el mismo momento estaba dando misa y en el mismo momento estaba en Málaga. Y Fray Leopoldo de Alpandeire, aquellos que sepan quién es un señor calvito, con unas barbas que yo muchas veces digo, me lo voy a dejar como Fray Leopoldo de Alpandeire, un sayo, porque el hombre iba con un sayo y vamos, una sandalia, por lo cual no una persona, y además altito, para su época, una persona que realmente llamaba la atención. La Dama Azul, ese personaje, esa María de Ágreda creo que se llamaba, estaba en el convento y la describen en México. Javier Sierra tiene un libro buenísimo sobre la Dama Azul, por lo cual yo remito a él. Y Fray Escoba, exactamente igual. Digo, ojo, que no vamos a lo religioso por una razón, porque durante mucho tiempo eran los que recogían los datos. En muchos casos, por ejemplo, los milagros, quien recogía los datos eran los monasterios, porque era donde estaba la ciencia y donde estaba el saber, no porque solamente sean religiosos, pasaba como las curaciones, es donde estaba el saber. Por eso digo, y yo el caso de Fray Leopoldo lo conozco bastante bien, porque he hablado con muchas personas que han conocido la historia de Fray Leopoldo, igual que se le atribuye curaciones y sanaciones, y es alguien muy conocido, por lo menos en la zona de Andaluza y en América. Tiene muchísimos seguidores y en Canarias y demás. Yo digo, por si no eso, os ponéis Fray Leopoldo de Alpandeire y veréis qué personaje más llamativo. Si lo vieseis pasear por aquí, de verdad que, aunque fuesen en los años 40 o 50, os acordabais de él. Es que tengo el testimonio muy cercano de una niña que manifiesta que ella en realidad a veces se mira y no sabe qué hace aquí porque se ve en coma en un hospital con otra mamá, que no es la mamá que tiene aquí. Qué interesante, sería cuestión de investigación, de intentar localizar, ver si es fruto. Hay que pensar siempre, vamos a ir siempre pensando que los niños pueden fantasear, pero vamos a hacerle también caso. Por eso digo, la poda digo a los 7 años, pero no tiene que ser es como la menstruación en las chicas, pues hay algunas que se le vienen a los 8 y otras a los 15, una cosa variable. Pues en estos casos se podía investigar si hay algo que pueda decir. De hecho, el tema de las reencarnaciones, hay incluso casos de asesinatos que se han resuelto. Si os buscáis, hay un caso de una chica en la India. Normalmente allí son más dados, de que dicen que es que cuando era en la otra vida, era jovencita, un señor que era el tío la asesina y la tira y la entierra. Pues se pone tan pesada que va la policía y la encuentra y meten al asesino en la cárcel. Podéis poner que son casos reales para investigar. Son casos para investigar. Bueno, la verdad es que damos las gracias enormemente, porque esta persona, de verdad, la ponencia ha sido preciosa, interesantísima, y además, bueno, yo creo que ha sido de un aprendizaje brutal, ¿no? ¿Nos parece a todos y a todas? La verdad es que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un aplauso enorme. Y que conste que Silver no se me olvidó, ¿eh? Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.